Bien, esta segunda conferencia tiene por título La profecía del Nuevo Testamento es falible. Y de entrada esta pregunta podría sorprender. La idea normal que tenemos a partir de la simple lectura de la Biblia es que el profeta es un hombre que da un mensaje no solo en nombre de Dios, sino siendo movido e inspirado por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Por tanto, todas sus palabras son palabras que Dios habla a través del profeta. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto son todas verdad. Si las profecías anuncian acontecimientos futuros, estos acontecimientos se cumplirán infaliblemente, como pues leemos en Deuteronomio capítulo 18 y versículos 21 y 22. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. De esta manera, hablar de un profeta falible sería simplemente un oxímoron, es decir, una contradicción en los términos. Sería como hablar de un hielo caliente. Si es hielo, necesariamente está frío, y si está caliente, ya no es hielo. Sin embargo, muy recientemente el mundo evangélico en general y también en parte el reformado ha sido llevado a pensar de esta manera, a comprender así la profecía del Nuevo Testamento como siendo esencialmente distinta a la del Antiguo Testamento. Según esta nueva idea, la profecía del Nuevo Testamento sería un segundo tipo de profecía. La profecía infalible, la del primer tipo, serían los profetas canónicos de la Biblia, del Antiguo Testamento, así como también los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que son considerados como palabra inspirada por Dios y por lo tanto infalible. En cuanto a la profecía del Nuevo Testamento, ella pues no sería canónica, no sería puesta por escrito, sino que sería tan solo al oral, ¿no? Y para dar una dirección práctica para la vida de los creyentes y de la Iglesia. En esta profecía falible, el origen del mensaje sigue siendo Dios, quien daría el mensaje al profeta. Pero cuando el profeta intenta transmitir ese mensaje, el mensaje que da ya no es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y entonces el profeta lo da con sus propias palabras. Y por eso su mensaje puede mezclar tanto verdad como error y podría anunciar acontecimientos que al final no se cumplen. Y según los defensores de esta
profecía falible, tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento con el profeta Agabo en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 y versículo 11, cuando dijo al apóstol Pablo: y viniendo a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Esta profecía fue, pues, según esta manera de ver, una profecía equivocada que contenía mezcla de verdad y de error. Por el contrario, en esta conferencia queremos probar que esta nueva concepción de la profecía del Nuevo Testamento, a pesar de que a primera vista puede parecer aceptable o no especialmente grave, en realidad representa un importante peligro para la Iglesia de nuestros días, debido principalmente a tres razones. Uno, porque oscurece gravemente la enseñanza acerca de la profecía. Dos, porque afecta inevitablemente a la doctrina de la Escritura. Y tres, por las consecuencias de esta enseñanza en la Iglesia, consecuencias prácticas. Pero antes de pasar a, evaluar estos puntos de vista, creo necesario que nos detengamos un poco para considerar sus defensores. Porque de la misma manera que no se puede interpretar correctamente los textos de la Biblia fuera de su contexto, tampoco se puede comprender bien el significado y el alcance de esta nueva enseñanza fuera de su contexto teológico y también eclesial en la Iglesia. El principal introductor de la teoría de la profecía falible del Nuevo Testamento ha sido el teólogo estadounidense Wayne Grudem. Tal vez a algunos o a muchos de ustedes les suena ya el nombre. En el año 1978, Grudem escribió una tesis doctoral en Cambridge, Reino Unido, que sería posteriormente publicada en el año 1982. La versión popular de esta obra se publicó en inglés en el año 1988. Y la enseñanza de Grudem generó al principio un vivo debate en círculos reformados y también evangélicos, más bien de tipo dispensacionalista. La figura más destacada que se opuso a los puntos de vista de Grudem fue el entonces profesor de teología sistemática en el Westminster Theological Seminary en Filadelfia, en Estados Unidos, Richard Gaffin. La base de la crítica de Gaffin se centró sobre todo en la naturaleza única de la profecía del Nuevo Testamento y también así como del cese de los dones espirituales, que los dones espirituales han cesado. La tesis de Grudem también fue contestada por autores evangélicos como R. Fowler White o F. D. Farnell, que cuestionaron la validez de la teoría, en particular sobre el punto de vista de la gramática del griego. Sin embargo, poco después, Grudem reafirmó sus puntos de vista cuando en el año 1994 publicó su seguramente obra más importante, su Teología Sistemática, en la que apenas hace
mención, apenas toma en consideración los argumentos masivos de estos críticos, apenas las alude en una nota al pie de página de su teología sistemática. Y hablando del resultado de este debate, se puede decir que Grudem pues llegó a imponerse al final gracias en buena medida al apoyo que recibió de parte de teólogos como James E. Parker, o en el terreno de la exégesis, gente como Donald A. Carson, Gordon Fee, que escribió tal vez el mejor comentario de 1 Corintios desde perspectiva evangélica, así como también creo recordar, director del London Bible College, Max Turner, entre otros. Y ha sido de esta manera como Wayne Grudem se ha convertido en uno de los teólogos evangélicos más importantes de finales del siglo XX y de principios del XXI. En particular, hay que situarlo como una de las figuras más importantes del movimiento conocido como neocalvinismo. El neocalvinismo, también conocido en Estados Unidos como los Young, Restless and Reformed, los jóvenes, inquietos y reformados, es un movimiento contemporáneo compuesto por un conjunto, una pluralidad de personajes, todos originarios de Estados Unidos, que forman la gran constelación de las estrellas predominantes del mundo evangélico o evangelicalismo actual, figuras como John Piper, Tim Keller, Mark Driscoll, C.J. Mahaney, Al Mohler, Donald A. Carson o el propio Wayne Grudem. Este movimiento neocalvinista tiene vinculaciones también con otras muchas organizaciones paraeclesiásticas como Passion Conference, The Gospel Coalition, Together for the Gospel, Sovereign Grace, The Acts 29 Network o Nine Marks, entre otros. Una franja amplia y siempre creciente del evangelicalismo está siendo transformada a día de hoy por la influencia de esta gran corriente, y de su importancia pues habla bien a las claras el hecho de que en el año 2009 la importante, influyente revista norteamericana llamada Time calificó al neocalvinismo como una de las 10 ideas que están cambiando el mundo. Time es una revista secular, de las más importantes que hay. Una de las 10 ideas que está transformando el mundo, esto del año 2009. Y bien, pues, ¿cuáles serían entonces las características principales de este neocalvinismo? En general se puede decir que es la adaptación al evangelicalismo del así llamado calvinismo, ¿no? En un intento de que sea relevante en la cultura actual, secular. Por calvinismo no se tiene que entender la defensa íntegra de la fe reformada mantenida por las iglesias históricas de la Reforma hasta nuestros días, sino más bien una visión muy reducida y simplificada de la misma, pues llamada muchas veces las doctrinas de la gracia o el acrónimo TULIP, ¿no? En principio, el neocalvinismo no mantiene un perfil polémico o de confrontación directa con otras posturas teológicas, ni en el fondo con la cultura secular.
tiene un rostro amable, ¿no? Y en este sentido, pues tiene ciertos parecidos con el otro movimiento también estadounidense de la iglesia emergente. Más bien, el nuevo calvinismo se presenta, como hemos dicho, de rostro amable y con un perfil alto, tanto intelectual como ministerial, entendido esto del perfil alto ministerial como ser pastor de mega iglesia, con después una proyección más amplia por medio de la literatura, escribir libros. El neocalvinismo busca convencer convirtiéndose en una especie de argumento de autoridad. Lo dice tal o cual persona. Su actitud abierta a la cultura contemporánea se ve en las formas del culto, el llamado contemporary worship, culto contemporáneo, en el que se explota a fondo la música de los jóvenes, la música actual. Eclesialmente hablando, el neocalvinismo tiene una perspectiva igualmente abierta. Se puede decir que el proyecto del nuevo calvinismo no es la transformación o la reforma del evangelicalismo actual sobre unas bases históricas, confesionales, sino el mantenimiento del status quo del evangelicalismo, pero que en cada denominación haya una importante franja, una importante corriente, digamos, calvinista. Y bien, pues entonces, llegado a este punto, podemos entender la relevancia de esta enseñanza de la profecía falible, porque ¿cuál es la parte práctica? ¿Cómo se aplica esto a la iglesia contemporánea? Pues de una manera simple, la supuesta práctica de la profecía en las iglesias actuales sería entonces visto como la continuadora directa de esa profecía falible del Nuevo Testamento. El nuevo calvinismo es en general, por lo tanto, un movimiento continuista en cuanto a los dones extraordinarios. Por lo tanto, defiende la continuidad o la continuación del don de profecía. Entonces vemos que esta enseñanza tiene importancia porque por una parte, digamos, justifica, sanciona la práctica de las iglesias carismáticas, incluso anima a que en las iglesias donde no se practique empiecen a hacerlo, pero también al presentarla como falible, entonces en principio no pone esta profecía al mismo nivel de autoridad que la Sagrada Escritura o incluso del ministerio pastoral y de predicación. Dice, no, esto está a salvo, no hay que preocuparse, está a salvo. Y bien, pues de esta manera llegamos a entender la importancia de todo esto cuando nos damos cuenta, abrimos los ojos y nos damos cuenta de la importancia del mundo pentecostal y carismático en la actualidad. Y bueno, ahora os invito, hermanos, a tener un momento de descanso, ¿no? No vamos a tomar el café, pero es solamente para ver la importancia del pentecostalismo y el carismatismo a día de hoy. Sabéis que ha habido, normalmente se dicen estas tres olas carismáticas en los últimos 100 años. La primera ola pentecostal, se comenzó en una reunión de oración, una vigilia de oración en la Nochevieja del año 1900 en la ciudad de Topeka, Kansas. Una participante empezó a hablar en lenguas desconocidas. Pero bueno, el verdadero inicio de esta primera ola
fue el llamado avivamiento de la calle Azusa en el año 1906 en la ciudad de Los Ángeles. El distintivo, pues, de esta primera ola fue el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, como una señal de regeneración, como una señal de conversión. Teológicamente hablando, esta primera ola era heredera del arminianismo y del revivalismo metodista. Asimismo era, y sigue siendo, invariablemente dispensacionalista y eclesialmente separatista. Por todo ello, esta primera ola lo que hizo fue generar sus propias iglesias y denominaciones pentecostales, como por ejemplo las Asambleas de Dios. La segunda ola carismática fue, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, por la influencia del pentecostalismo en las denominaciones históricas no pentecostales. Esta segunda ola no generó nuevas denominaciones, sino que continuó como una corriente carismática evangélica tolerada, integrada dentro de sus propias denominaciones. Y la tercera ola es la que se ha desarrollado en el mundo a partir de los años 80 del siglo pasado, principalmente en iglesias bautistas de tipo conservador, que no habían sido afectadas por el carismatismo o pentecostalismo. Sus distintivos abarcan todo un conjunto de prácticas carismáticas como el evangelismo de poder, las señales y maravillas, la guerra espiritual, las sanidades, las profecías, etcétera, etcétera, así como también su énfasis en la teología de la prosperidad. Este es el pentecostalismo que más se ha desarrollado en todo el mundo, principalmente en África y en América Latina. Y bien, pues entonces, numéricamente hablando, pues el desarrollo de estas tres olas ha sido algo impresionante. En el año 2005, el teólogo pentecostal Amos Young estimaba que a principios del tercer milenio, es decir, del año 2005 por allí, había en el mundo, sí, unos 2.000 millones de cristianos, de los cuales 65 millones eran pentecostales de la primera ola, 175 millones de carismáticos de la segunda ola y 295 millones de neocarismáticos de la tercera ola. Actualmente, pues, sumando todo esto, el 10% de la población mundial podría ser de una manera u otra pentecostal. Y esto, pues, ayuda a comprender lo que decíamos, esta importancia, valor estratégico de esta nueva enseñanza de la profecía falible, porque es un acercamiento, hasta se puede ver como una conexión entre el evangelicalismo conservador e incluso, en parte, las iglesias reformadas, por historia, por teología reformadas, verdaderamente, plenamente reformadas, con todo este, digamos, conjunto eclesial de las tres olas, ¿no? En el que también hay una importante corriente dentro de la Iglesia Católica Romana misma. Entonces, el mundo reformado llegó hasta los años 80 del siglo pasado sin ser afectado por estas tres olas. En la actualidad tampoco se puede decir que el mundo reformado se haya visto significativamente afectado, pero sí que la doctrina de la profecía falible, entre otras, ha supuesto un intento claro de que haya un acercamiento. Y ahora pues, ahora sí, vamos a presentar los puntos principales sobre los que se apoya la enseñanza de Wayne Grudem, y ellos se pueden resumir
en 7 puntos. Lo vamos a ver, intento hacerlo rápido, bien, ¿no? Pero sin insistir mucho demasiado en ello, ¿no? Entonces el primero dice que es basándose más en el uso profano de la palabra profeta en el griego antiguo, basándose más en eso que en la enseñanza de la Biblia. Entonces la profecía se entiende en un sentido muy amplio. La profecía del Nuevo Testamento, dice Grudem, no debe definirse como predecir el futuro, no como proclamar un mensaje del Señor, sino más bien dice decir algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. Segundo, la duración de la profecía tras la puesta por escrito de toda la revelación de Dios, el canon, después de haber cerrado el canon de las Escrituras. Entonces, la duración de la profecía se afirma en pasajes como 1 de Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O también 1 de Corintios 13:10, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Está hablando del contexto de los dones y entre ellos la profecía, y entonces lo perfecto se entiende así como la venida, el regreso final de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto, los capítulos del 12 al 14 de 1 de Corintios, y en particular un texto como 1 de Corintios capítulo 14 versículo 30, dice: y si a otro que estuviere sentado le fuere revelado algo, calle el primero. Entonces esto se presenta, se usa para presentar la idea de revelación que está detrás de esta profecía falible. Una revelación que no es inspirada en el sentido de transmitir palabras inspiradas, sino que sobre todo es espontánea y en el contexto del culto público. No es tanto algo privado, es en el contexto del culto público. En cuarto lugar, el pasaje de 1 de Corintios capítulo 14, versículos 29 al 37. Entonces allí el apóstol regula cómo se tiene que profetizar en la iglesia. Entonces mostraría este pasaje que esta profecía estaría subordinada en cuanto a autoridad, primero al apóstol, a otros profetas y a los maridos. Por lo tanto, estos profetas no hablan con autoridad divina absoluta. En quinto lugar, pasajes como 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 29 al 31, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Confirmarían este punto de vista de que los profetas no hablarían con una autoridad divina absoluta, puesto que su mensaje tendría que ser juzgado por la iglesia. En sexto lugar, recurriendo a argumentos gramaticales de la lengua griega, los profetas de, por ejemplo, Efesios 2:20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. O también Efesios capítulo 3 y versículo 5, que dice que entre otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, estos profetas aquí en estos pasajes
son identificados a los apóstoles. Es decir, que aquí solamente estaría hablando, en el fondo, de los apóstoles, que son además profetas. Los apóstoles serían el único fundamento de la Iglesia, porque, a diferencia de los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, ellos no hablan, faliblemente. Los profetas del Nuevo Testamento, sí, ellos no. Y bien, por último, ya en séptimo lugar, presentan como ejemplo algunos pasajes del libro de Hechos y de los Evangelios, pero sobre todo el libro de los Hechos, para probar la existencia de esta profecía imperfecta. Bien, pues creo que esta es una presentación, sí es algo sintetizada, pero es justa de lo esencial del pensamiento de Grudem. ¿Cuál sería entonces la evaluación que se puede dar? Lo primero que se puede es constatar lo mucho que Grudem llega a obtener de un tan pequeño número de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de la profecía, muy pocos. En efecto, son muy pocos los pasajes y concentrados sobre todo en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Fuera de estos capítulos encontramos muy pocos pasajes, como 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 21. Y estos pasajes en sí mismos tampoco prueban la existencia de un segundo tipo de profecía. Pasa lo mismo con los pasajes que hablarían de los ejemplos de la profecía bíblica en el Nuevo Testamento. Todos están en el libro de los Hechos, principalmente en el capítulo 21, la profecía de Agabo, profecía falsa según ellos. Entonces lo que vemos son pocos los pasajes. Lo que hace Grudem entonces es sistematizar los pocos datos en estos pocos pasajes. Los textos bíblicos, por lo tanto, son clasificados, son catalogados en función del enfoque, la perspectiva, el punto clave que se quiere probar. Esta manera de proceder es de la teología sistemática y sí, es legítima y es además la única manera que hay para poder extraer, sintetizar enseñanzas doctrinales a partir de la Biblia. Pero, ¿cuál es el problema con Grudem? Principalmente, personalmente tengo que decir que encuentro sus obras, tanto su tesis doctoral como su libro destinado al gran público acerca de la profecía, como tremendamente confusas. Y creo que es debido a su manera de exponer las Escrituras. Ello se debe a algo que ya han señalado otros autores. El método de Grudem es el de ofrecer una enorme cantidad de argumentos, de razonamientos a cada pasaje. Argumento. Pero si se tiene que ofrecer una serie interminable de argumentos, entonces eso significa que lo que se afirma no está nada claro de entrada. Porque si está claro, no tienes que convencer de ello. No tienes que razonar. Lo obvio, lo evidente, no se argumenta. Y si se argumenta, entonces no es claro o evidente. Por lo demás, en el limitado espacio que nos queda en la conferencia, solo puedo señalar que los argumentos dados por Grudem para defender sus 7 puntos principales están muy lejos de ser convincentes. En realidad, creo que a veces son sorprendentemente débiles. Por ejemplo, Grudem basa su concepto de profecía sobre todo a partir de fuentes extrabíblicas en lengua griega y, sin embargo, desecha el testimonio también extrabíblico de uno de los primeros libros
cristianos, la didaché. ¿Por qué? Pues porque contradice la reconstrucción que él hace de la profecía del Nuevo Testamento. Entonces, para una cosa sí que recurre a la literatura extrabíblica, pero para lo otro lo rechaza diciendo es algo extrabíblico. Otro punto extremadamente débil en Grudem es su afirmación de que los textos Efesios 2:20 o 3:5, los apóstoles y profetas son el mismo tipo de personas, es decir, solo los apóstoles proféticos. Grudem lo defiende sobre la base de una así llamada regla de Granville-Sharp, que afirma que cuando en griego tenemos dos nombres separados por una conjunción y, apóstoles y profetas, y entonces van precedidos por un solo artículo, los apóstoles y profetas, entonces los dos nombres se refieren a lo mismo. Y bien, pues entonces el mismo Donald Carson, que él apoya a Grudem, en su libro Falacias exegéticas, denunció entonces el recurso abusivo a esta regla de Granville-Sharp como una falacia exegética. El tercer punto, extremadamente débil en Grudem, así como también en Carson, es presentar a Agabo como un representante de profecía falible en el Nuevo Testamento, argumentando que se equivocó en lo que profetizó. Tanto Grudem como Carson llegan a decir palabras excesivas para descalificar la profecía de Agabo, para mostrarlo como ejemplo de que es una profecía no inspirada por el Espíritu Santo, cuando precisamente Agabo las introduce diciendo: así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, son palabras dichas por el Espíritu Santo. Carson dice: no me viene a la mente ningún profeta del Antiguo Testamento cuyas profecías tengan unos detalles tan imprecisos. Y Grudem incluso llega a decir, en realidad, de acuerdo con lo establecido por el Antiguo Testamento, Agabo hubiera sido condenado como profeta falso, porque ninguna de sus profecías se cumplen en Hechos 21, del 27 al 35. Ambos autores hacen semejantes afirmaciones sobre la base de que en Hechos 21 no vemos que los judíos entregaran atado a Pablo a los romanos de manos y de pies. Sin embargo, ambos autores se equivocan y mucho en estas afirmaciones. Primero, porque el apóstol Pablo mismo en Hechos capítulo 28, versículo 17, él mismo dice que fue entregado por los judíos a los romanos, y es el mismo verbo que utilizó Agabo: fui entregado a los romanos. Segundo, porque ambos autores incurren en otra falacia, no exegética, pero sí falacia lógica, de argumentar en base al silencio. Que el texto de Hechos 21 no diga expresamente que los judíos lo ataran, no lo dice, eso no prueba que no lo hicieran. No prueba que lo pudieran atar y presentarlo atado a los romanos. No lo prueba un argumento, un silencio de algo. En tercer lugar, porque estas objeciones, tanto de Grudem como de Carson, lo único que ponen de manifiesto es que ellos tienen una concepción literalista, premilenarista, acerca de la profecía, tanto del Antiguo Testamento como también la del Nuevo. Entonces, ciertamente ambos autores tendrían que tener mucho más cuidado al considerar
esta profecía, máxime teniendo en cuenta que es introducida con la misma fórmula de los profetas del Antiguo Testamento. Así dice Jehová, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Y ya por último, tan solo diremos que todo el material bíblico de Primera de Corintios, capítulo del 12 al 14, no prueba que en el Nuevo Testamento hubiera un segundo tipo de profecía bíblica, una profecía no inspirada, cuyas palabras son meramente humanas, de autoridad inferior a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento, una profecía en definitiva falible. Primera de Corintios, capítulo 12 al 14, como también un texto como Romanos 12:6, lo podemos leer, Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, estos textos simplemente evidencian, muestran que en la iglesia primitiva había profetas. Tradicionalmente, la teología reformada ha visto en estos pasajes que en la iglesia primitiva había profetas extraordinarios cuyas palabras eran inspiradas, por ejemplo, Agabo o las 5 hijas de Felipe. De la misma manera que en el Antiguo Testamento también tenemos a profetas como Elías o Isaías. Pero que después estaban los profetas ordinarios que profetizaban en el contexto de su ministerio en la iglesia. Y de esto pues sería lo que leemos en Romanos 12:6 o en Primera de Corintios capítulo 14 versículos 3 y 4, cuando dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bien, pues los profetas extraordinarios cesaron a la venida de la plenitud de la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 13:8 y Hebreos 1:1, mientras que los profetas ordinarios, pues su función en la iglesia, la de edificar, exhortar y consolar, 1 Corintios 14:3, continúa por medio del ministerio ordinario de pastores y maestros. Esta es la enseñanza clásica de la teología reformada en cuanto al don de profecía en el Nuevo Testamento. Es clara, es simple y no va más allá de los textos bíblicos. Sin embargo, la enseñanza del neocalvinismo, de Grudem en particular, oscurece considerablemente los datos que son claros en el Nuevo Testamento. Es posible que la gente no perciba, no vea este oscurecimiento de la enseñanza del Nuevo Testamento como algo problemático. Sin embargo, lo es, ya en sí mismo lo es. Porque si la Sagrada Escritura es clara, entonces la tarea mayor, principal del teólogo es exponer esta claridad de la Escritura. Sin embargo, si el teólogo vuelve lo que es claro oscuro, lo que es claro confuso, eso da pie a todo tipo de errores posteriores. Y esto es lo que potencialmente puede ocurrir con esta enseñanza de Grudem acerca de la profecía falible del Nuevo Testamento. Los riesgos potenciales son muy altos por el simple hecho de que si introducimos una distinción que no está en la Biblia y decimos que hay un segundo tipo de profecía cuando en realidad no lo hay, entonces a la larga esto solo puede tener
como resultado extender lo que se piensa de este segundo tipo de profecía también al primero, porque en el fondo son la misma cosa. ¿Qué diferencia hay entre Agabo y las escuelas de profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué diferencia hay entre las escuelas de profetas del Antiguo Testamento y Amós y Elías? ¿Qué diferencia hay entre Elías, Eliseo e Isaías? Si no es que Isaías puso por escrito las profecías que hizo y Eliseo no, aunque muchos de sus oráculos sí que están recogidos. Pero Eliseo tenía acceso directo a la corte y al rey, lo mismo que Isaías tenía acceso directo a la corte y al rey, como Natán el profeta tenía acceso directo a la corte y al rey. Pero ¿no tiene Elías una posición en la Biblia comparable, análoga a Moisés, como vemos en el pasaje de la transfiguración? ¿O que Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, o primero del Nuevo Testamento según se mire, se ha llamado también el Elías que había de venir? Finalmente, pues, el discurso de la profecía falible puede afectar incluso a los escritos de los apóstoles, a los que quiere salvaguardar, porque en el Nuevo Testamento no vemos una diferencia radical en cuanto a autoridad de las palabras de los apóstoles y profetas, más allá de que unos están recogidos en el canon y otros no. Algunos sí que lo están. En definitiva, lo que puede llegar a ocurrir es que toda la profecía bíblica y por extensión toda la Escritura se vea como una palabra humana que transmite de algún modo, que da testimonio de algún modo de la revelación de Dios, que es en definitiva la visión del liberalismo teológico. La gran cuestión que plantea entonces la enseñanza de la profecía falible es la siguiente: ¿qué se tiene que entender entonces como revelación de Dios a los profetas falibles? Y este es un tema del que no se habla, por la sencilla razón de que es algo indefinible, es algo elusivo. ¿Qué se puede decir? ¿Qué revela Dios a los profetas que luego ellos transmiten con sus palabras imperfectas y falibles, necesariamente mezcladas de error? Ideas, palabras, impresiones, sentimientos, impulsos, deseos, pasiones, imaginaciones. ¿Cuál es entonces la revelación de Dios si no son las palabras dadas por el Espíritu Santo? Y esto es también el grave problema que plantea esta enseñanza a la hora de su aplicación en la iglesia de hoy. Se anima, lo hace Grudem en su teología sistemática, a que en las iglesias se profetice, se empiece a profetizar. Pero ¿qué es entonces lo que la gente tiene que esperar recibir de Dios? Revelaciones, se dirá. Muy bien, pero ¿qué tipos de revelaciones? Si estas de entrada no son palabras y no son claras y definidas de parte de Dios, esto solamente puede abrir la puerta de la iglesia de par en par a todo tipo de misticismo, de subjetivismo, incluso de irracionalidad. Este tipo de profecía, de hecho, no tiene nada específicamente de cristiano y se puede encontrar en todas las religiones e incluso fuera de ellas. Por otra parte, con esta distinción entre profecía canónica e inspirada y profecía de segundo tipo, falible, al final se pierde, digamos, el carácter especial, específico del ministerio pastoral y de la predicación en la iglesia. Si en principio todo el mundo, sin importar la edad, sin importar si es hombre, mujer, niño, joven o mayor, pues puede recibir una revelación, una palabra de la profecía en la iglesia, entonces, ¿para qué los pastores? Los profetas traen una palabra viva, actual, aplicada a la vida de la gente, y los
pastores están hablando generalidades para todo el mundo. ¿Quién es, digamos, el que trae una palabra más importante para la vida de la iglesia? Entonces, de esta manera se abre la puerta de la iglesia de par en par a que también haya en las congregaciones mujeres que predican o mujeres pastor. Si ya profetizan, ¿por qué no también predicar? ¿No? Si la profecía es traer enseñanza, si es traer exhortación y si es traer pues edificación a la iglesia. Todo esto es lo que el mundo pentecostal en sus distintas olas ha estado viviendo en los últimos 100 años. Las asambleas de Dios, por ejemplo, en Estados Unidos, de cada 4 pastores, uno es una pastora mujer o como se quiera decir, ¿no? El 25%. Creo que son 17.000 congregaciones. La enseñanza de Grudem, entonces, está particularmente relacionada con la tercera ola. De hecho, Wayne Grudem ha expresado públicamente su amistad con el que ha sido considerado como el fundador de la tercera ola, John Wimber, que murió en el año 1997. La aceptación, pues, de esta enseñanza, aparentemente que es inocua, inofensiva, solo puede entonces concluir en la asimilación de la iglesia que lo haga con estas corrientes, y en particular la de la tercera ola, del mundo pentecostal y carismático. Y por la vía de la continuidad del carismatismo con las iglesias de la segunda ola y con la Iglesia Católica Romana, entonces también entrar en ese ecumenismo contemporáneo, incluido con la Iglesia Católica Romana. Y es esto en lo que se está convirtiendo el pentecostalismo, en la mayor plataforma de ecumenismo con una orientación cada vez más abierta y liberal con respecto al mundo contemporáneo. Por todas estas razones, solo se puede concluir que la llamada profecía falible en buena medida es antagónica a la reforma y que de hecho el remedio para la iglesia y para el mundo contemporáneo no ha de ser hallado en el llamado neocalvinismo ni en ninguna otra corriente, moda pasajera del evangelicalismo, sino en el regreso verdadera y plenamente a la reforma, es decir, también a sus principios fundamentales, como estamos viendo, a la inspiración, a la autoridad y a la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Que así sea.